Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nos da mucho gusto verlos a todos. Hoy les voy a dar una introducción al autismo en preparación de la presentación de la doctora Miguela Dubey en algunas semanas. Y como ya dijo, mi nombre es Isabel Huerta, soy especialista de investigaciones aquí en la Universidad de Virginia. Algunos de los temas que vamos a cubrir hoy van a ser la definición y la historia del autismo, los diagnósticos, las características de las personas con autismo, las condiciones comórbidas que se ven que acompañan a las diagnosis de autismo, los tratamientos y terapias que están disponibles y la intervención temprana y algunos recursos para ustedes. Primeramente, ¿qué es el autismo? El nombre oficial de esta condición es trastorno del espectro autista. Aquí la palabra trastorno nos quiere decir desorden o condición y la palabra espectro nos indica que hay gran variedad entre persona y persona, todas con la misma diagnosis de autismo, y también hay variedad a lo largo de la vida de una sola persona. El autismo es un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden provocar problemas sociales, de comunicación y de conducta. Vamos a empezar por despejar algunos mitos sobre el autismo. Algunos de estos mitos son que las personas con autismo no se pueden relacionar con los demás, que no quieren amigos. Uno de los programas que despeja este mito es Love on the Spectrum, que pueden encontrar en Netflix. Está disponible con audio en español y con subtítulos en español. Se trata de varias personas, unas sin pareja, otras con pareja, otras preparando casarse y todos buscando pareja. Esto nos dice que no solo se pueden relacionar con los demás, las personas con autismo, pero que también quieren amigos y quieren tener pareja, igual que todos los demás. Okay. Las personas, algunas más mitas sobre las personas con autismo es que no hablan, pero podrían si quisieran. Nunca miran a los demás a los ojos, son manipulativos, egoístas y que tienen un joven normal dentro esperando salir. Se entiende que existan estas percepciones sobre las personas con el autismo porque a veces vemos a una persona con autismo hablando mucho sobre lo que a ellos les interesa y no queriendo cambiar el tema. Pero esto no quiere decir que tienen más dentro de lo que nos enseñan de día a día y no quiere decir que son autocentrados. A lo contrario, muchas personas con autismo reportan que sí pueden ver a los demás a los ojos y que sí pueden hablar bastante, pero escogen no hacer estas cosas o no hacerlas siempre porque les causa estrés o angustia hacerlo y prefieren quedarse más callados o no hacer el contacto al ojo. Algunos últimos mitos sobre el autismo son que es un desorden emocional o que se pasa o desvanece con edad. Se sabe que el autismo es un desorden de neurodesarrollo. Esto quiere decir que se diagnostica en los años tempranos, o sea, en la juventud de una persona. Para los 8 años ya las mayorías de las personas que se van a diagnosticar con el autismo se han diagnosticado y se sabe que esta condición va a durar de por vida. Otro ejemplo que tenemos que pueden ver es un programa que se llama Asperger's Are Us. Más bien es un documental que sigue a 4 amigos que tienen un grupo de comedia y están poniendo su último programa antes de que se vaya uno de los amigos a la universidad y se están confrontando con sus sentimientos y los problemas que causan la ida de su amigo. El autismo es 4.5 veces más común en los niños que en las niñas, pero ocurre igualmente a través de todos grupos sociales, socioeconómicos y etnias.
Las deshabilidades de desarrollo son un poco común en los niños. Por ejemplo, 1 de cada 6 niños entre los años de 3 y 17 va a tener alguna deshabilidad de desarrollo. Estas incluyen la ceguera, la déficit de atención y hiperactividad, el parálisis cerebral y el autismo. Dentro de los que tienen autismo, 1 en 54 personas de cualquier edad va a tener la condición. También se puede decir de manera diferente, 18 de cada 1000 niños de 8 años, que habíamos mentado ya para los 8 años, se ha diagnosticado la mayoría del autismo. 18 en cada 1000 años de niños con 8 años van a tener la diagnosis de autismo. Aquí vemos aquí las cifras que nos dicen que la diagnosis de el autismo aparentemente va incrementando, pero se piensa que no es que haya más casos del autismo en general, más que han cambiado las definiciones, hay menos estigma sobre tener el autismo. Los papás están reconociendo los signos más temprano en sus niños y llevándolos al pediatra para diagnosticar. Y se ve que a través de la historia, lo que hoy se conoce como el autismo era diagnosticado en varias diferentes condiciones. Por ejemplo, en el pasado se oía mentar del autismo severo, el autismo general y el autismo con alta función o síndrome de Asperger. También se oía mentar sobre la alta función y la baja función, dependiendo en cuánta ayuda en la vida diaria iban a necesitar las personas. También veíamos algo que se llamaba PPD-NOS por sus cifras en inglés o TGD, que quiere decir trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora ya no se dan estas diagnosis y todas caen bajo la diagnosis del autismo. Sí es posible encontrar personas que siguen usando su diagnosis que recibieron en el pasado y que dicen yo tengo Asperger porque se le diagnosticó esto antes de que se dejara de diagnosticar casos nuevos con este nombramiento de antes. Ahora todo se llama autismo. Aquí vemos esto que nos enseña que una sola persona con autismo puede tener una variedad de necesidades a través de su vida. Por ejemplo, en los años de la juventud, alguien puede necesitar ayuda con su lenguaje y con sus destrezas de motor. Y cuando va creciendo y desarrollando esas destrezas, posiblemente va a necesitar más ayuda con su función ejecutiva, o sea, llegar al tiempo al trabajo, llegar al tiempo a la escuela y con su percepción, por ejemplo, pudiendo saber qué está pensando otra persona o qué está sintiendo otra persona. También se sabe que hay gran variedad dentro de de todos los síntomas que se ven en el autismo. Hay personas que tocante al lenguaje son no verbales, o sea, prefieren usar cosas como tableros con fotos para comunicarse, aunque unos sí pueden hablar. Hay otras personas que muestran la ecolalia, o es decir, repetir los sonidos o las palabras. Y hay otras personas con su habla muy desarrollada, pero que aún tienen patrones inusuales del habla. Tocante a lo social, hay personas aisladas que prefieren estar solas o solo con su familia. Hay otras que son pasivas y si tienen amigos, para ellos parece bien. Y si no tienen amigos, también les parece bien. Hay otras personas que se interesan en tener amigos, pero no entienden cómo iniciar conversaciones o introducirse a conversaciones que ya están pasando. Tocante al comportamiento autoestimulatorio,
Hay personas que autoestimulan vía movimientos corporales, como alateando o brincando si están muy emocionados. Hay otras personas que autoestimulan con objetos, o sea, siempre quieren traer cierto juguete cargado o prefieren que su ropa sea de cierta textura, como de peluche o terciopelo. Hay otras personas que autoestimulan a través de obsesiones, por ejemplo, un gran interés en ciertas guerras y prefieren leer o aprender de eso, o un gran interés en trenes y datos sobre trenes y solo quieren hablar y colectar esas cosas. Tocante a la cognición, es un mito que las personas con autismo padecen de deshabilidades intelectuales. Más bien se sabe que el 70% de las personas con autismo van a tener su coeficiente de inteligencia a un nivel normal o alto. Hay muchas causas para el autismo, no todas se conocen, pero sí se están haciendo muchas investigaciones científicas para ver cómo cada una de estas causas contribuye al autismo. Estas son causas ambientales, biológicas, genéticas, inmunológicas y del neurodesarrollo. Hoy en día se sabe que si hay una familia con un niño con autismo, esa familia tiene una probabilidad más alta de tener otro niño con autismo, pero no quiere decir que esa familia vaya a tener solo niños con autismo, no pasa 100% del tiempo. Lo que sí se sabe es que las vacunas no causan el autismo y que el autismo no es causado por cualquier falta o cualquier clase de manera en cual los papás crían a sus hijos. ¿Cómo son las personas con autismo? Todas tienen maneras distintas de comunicar, interactuar, comportarse y aprender. Dentro de todas las personas con autismo, todos tienen intereses y habilidades muy diferentes. Hay unas que se les facilita mucho la matemática, otros que pueden encontrar patrones a donde las personas de la población general posiblemente no encontrarían patrones. Hay personas que se les facilita mucho el arte o la resolución de problemas y otros que tienen intereses especiales o dones especiales con la naturaleza. Hay personas muy dotadas, por ejemplo, hay empresarios tal como Elon Musk y Steve Jobs, que son conocidos por tener diagnosis de autismo. Y hay otras personas que se les dificulta el aprendizaje, el pensamiento o resolución de problemas. Cada persona, aunque tengan la misma diagnosis de autismo, va a tener problemas diferentes en su vida. Por ejemplo, la actriz Daryl Hannah tuvo que dejar de actuar por un tiempo porque su autismo le causaba tanta angustia cuando tenía que contestarle a los reporteros o hacer publicidad. Tuvo que dejar el escenario por un tiempo. En otro lado del espectro, Dan Aykroyd, que es un comediante, músico, escritor, tenía una obsesión causada por su autismo con los fantasmas y con la policía y la criminología. Y por causa de estos intereses muy fuertes, siguió con escribir la película de Ghostbusters y actuar en ella como un comediante. Aquí vemos a la doctora Temple Grandin. Las personas con autismo que son dotadas no siempre son distintas a las personas con dificultades. Por ejemplo, la doctora Temple Grandin a los 3 años no podía hablar y se le dijo a su mamá que la internara en una institución, que no había esperanza por ella. Más bien su mamá la siguió llevando a la escuela y empezó las terapias tempranas con ella para enseñarle a no tener berrinches y enseñarle a tomar turnos, que eran cosas con cuales ella tenía dificultades. Ahora ella es doctora en la Universidad de Colorado de Ciencia Animales.
ella ha revolucionado la ciencia de la ganadería, es escritora y es una defensora muy fuerte de las personas con autismo. Ella dice que a las personas con autismo se tienen que usar sus fortalezas y ayudarlos a ser parte de la sociedad igual que cualquier otra persona. Aquí tenemos otra muestra de un documental sobre la vida de Temple Grandin, si les gustaría aprender más sobre los datos reales y las vidas reales de alguien con autismo. Okay. Las personas con autismo tienen muchas fortalezas. Estas incluyen las habilidades visoespaciales, la memoria, la música, el dibujo, la lectura y la computación. Aquí vemos a Stephen Wiltshire, que es un artista que a veces le dicen la cámara humana por su gran habilidad de memorizar ciudades que ha visto por tiempos muy cortos y los puede reproducir las ciudades en sus dibujos. Esto enseña una gran habilidad visoespacial también porque se tiene que acordar dónde está cada edificio en relación con los demás. Aquí tenemos a Hikari Oe, que hoy es un compositor y no habla. Desde chiquito no hablaba y sus papás le empezaron a dar terapias de piano porque pensaron que le iban a ayudar, pero en eso descubrieron que él tenía un gran talento por componer música. También mirando hacia el pasado, se han identificado personas que por su gran atención al detalle, que es una marca del autismo, por su gran enfoque y por sus grandes cuerpos de trabajo, se piensa que tuvieron autismo. Estos incluyen a personas como Mozart, el músico que empezó a componer música desde muy joven, a tales científicos como Albert Einstein y artistas como Miguel Ángel, que pintó todas las pinturas dentro de la Capilla Sixtina. Y esto lo tuvo que hacer en su espalda, elevado a muchos metros. ¿Sí? Las personas con el autismo tienen aspectos muy variados, no solo por ver a la cara de alguien vamos a saber si tienen autismo o no. Todos tienen necesidades muy variadas. Hay personas que van a vivir la mayoría de su vida con sus papás. Hay otros que van a escoger vivir en apartamentos que tienen servicios de ayuda con la vida diaria. Y hay otros que van a poder tener trabajos y poder vivir solos y independientemente. Por ejemplo, la atención al detalle que marca el autismo causa que a muchas personas con el autismo les guste ordenar y organizar. Esto se puede traducir a trabajos almacenando en tiendas de abarrotes, organizando y, por ejemplo, trabajando en bibliotecas o en librerías. A otras personas esta atención al detalle les ayuda a procesar datos, les ayuda a hacer computación y y trabajar en investigaciones científicas. Y aquí vemos unos jóvenes trabajando en computación y en programación de datos. Tal como las personas con autismo tienen muchas fortalezas, también tienen sus dificultades. Estas incluyen tomando la perspectiva de otros, la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y anticipando el cambio. Por ejemplo, a una persona con autismo, bueno, a un niño con autismo es muy inusual verlo jugar con su muñeco y decir, oh, mi muñeco tiene hambre, mi muñeco tiene frío, y reaccionando a esto porque les da dificultad tomar la perspectiva de los demás, o es decir, imaginarse lo que alguien más está sintiendo o pensando. Cuando va creciendo el niño, esto se traslada a una dificultad en destrezas, o sea, habilidades sociales. Se le hace difícil
a tomar parte en conversaciones donde uno tiene que anticipar lo que la otra persona va a decir o anticipar lo que la otra persona quiere de nosotros. Yo sé que muchos de nosotros estamos acostumbrados o conocemos que a los niños se les lleva frecuentemente al pediatra, donde el pediatra monitorea el desarrollo del niño. Le puede preguntar cada cuántos meses si el niño está haciendo ciertas cosas, como a los 2 meses sonriendo al papá, a los 6 meses riéndose con el papá, a los 12 meses jugando con los papás donde está el bebé. Si usted tiene cualquier inquietud sobre el desarrollo de su niño, si piensa que algo va mal o algo es inusual, le estresamos que por favor se lo mente al pediatra y él le va a poder decir todo sigue bien o puede posiblemente seguir haciendo una evaluación para saber cómo se le puede ayudar al niño. Algunas señales del autismo que se ven en la vida temprana es evitar el contacto visual, no señalar, no mirar hacia la dirección que alguien señala o apunta el dedo, regresión en el aprendizaje, o es decir, dejar de responder o de responder a su nombre, que se le olviden al niño palabras que ya usaba, y retraso del habla. Por ejemplo, si su niño a los 15 meses no dice palabras más que la de mamá y papá, es muy importante que esto se lo mencione a su pediatra. Otra cosa que puede hacer si tiene inquietudes, y vamos a tener esto disponible en nuestra página después de esta plática, es llenar el formulario de una página que se llama MChat en español. También lo puede buscar a través del internet. Es una página que llena con los datos y las cosas que hace el niño, y dado el comportamiento del niño cuando llene esta página y la edad del niño, su pediatra va a poderle decir que no hay nada por cual preocuparse, si necesitan que esperar o si necesita el niño una evaluación más profunda. El autismo no se diagnostica con una simple muestra de sangre o una muestra de orín. El doctor no va a poder decirle sí o no basado en esta muestra su niño tiene autismo o no. Más bien va a necesitar un historial de comportamiento del niño y del desarrollo del niño. Las criterias diagnósticas para el autismo son basadas en déficits de comunicación e interacción social y en patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos. En las páginas que siguen vamos a estar hablando en más detalle qué quieren decir cada de estas cosas. Algunas de las características de comunicación social de los niños con autismo son dificultades con destrezas o habilidades socioemocionales. Esto incluye tomando turnos en la conversación, dificultades iniciando y respondiendo a la conversación, dificultades con compartir ideas, intereses, emociones, y dificultad compartiendo y leyendo las emociones de los demás. También se ven dificultades formando y manteniendo relaciones sociales. En unos esto puede ser falta de interés en los compañeros, mientras en otras personas puede haber mucho interés, pero como habíamos dicho, dificultades entendiendo cómo relacionarse, o sea, cómo entrar en conversación, cómo empezar una conversación nueva y cómo hacer amigos. Muchas personas con autismo tienen dificultades distinguiendo entre conocidos, amistades y parejas, y en turno tienen dificultad sabiendo cómo comportarse en cada de estas situaciones sociales. Tocante al comportamiento restrictivo y repetitivo, hay unas personas que tienen patrones físicos, comúnmente se llaman stimming, que es corto para autoestimulación. Algunos de estos son movimientos repetidos físicos,
Aquí vemos a una joven haciendo movimientos inusuales repetidos, posiblemente porque tiene nervios o porque está incómoda, y estos movimientos la ayudan a calmarse. Hay personas que repiten sonidos. Por ejemplo, habíamos hablado de la ecolalia, que es la repetición de frases, o puede ser frases que se han memorizado de películas o que hayan oído. La doctora Temple Grandin se acuerda que cuando era joven, los otros niños le decían la grabadora humana por repetir tan perfectamente lo que ella había oído. Hay otras personas que repiten lo que se acaba de decir. Tocando a lo sensorial, hay personas con autismo que buscan o evitan ciertos sonidos, vistas o olores. Se piensa que buscan las cosas que buscan porque las encuentran agradables o calmantes. Por ejemplo, preferencia a ropa que sea suave, preferencia a ropa sin etiquetas o preferencia a juguetes solo de peluche. También se piensa que se evitan ciertos sonidos, vistas o olores que encuentras ser distresante. Así que aunque a la población general sea algo normal que los bomberos pasen con la sirena prendida o que en otro cuarto esté prendida la aspiradora o la licuadora, un niño con autismo puede cubrirse los oídos dramáticamente porque a él le causa dolor físico o lo encuentra muy estresante o angustiante. Junto con los comportamientos restrictivos y repetitivos, hay patrones mentales rígidos que causan una insistencia en que no haya cambio y que sigan las rutinas y los rituales. Por ejemplo, hay personas con autismo que prefieren que no cambie la comida o la ropa. Esto puede causar problemas cuando, por ejemplo, un niño de esta edad tenga que cambiar de vivir en casa y comer todas las mañanas con su papá el mismo almuerzo. Y cuando empieza la escuela, no solo va a tener que comer comidas diferentes dictadas por la escuela, pero también va a tener que acostumbrarse a comer con personas distintas. También puede haber angustia con cambios pequeños. Por ejemplo, si alguien tiene la rutina de ir afuera después de la comida del mediodía y un día está lloviendo y no se puede ir afuera, esto puede estropear el resto del día. También tocante a los patrones mentales rígidos, vienen o están vienen también las obsesiones o intereses fuertes en ciertos temas u objetos. Por ejemplo, hay personas que les encantan los trenes, colectar trenes y aprender datos sobre los trenes. Hay otras personas que prefieren objetos extraños que no se considerarían juguetes. Por ejemplo, este niño con su colección de abanicos o ventiladores. También se juega en maneras inusuales. Por ejemplo, en vez de rodar la colección de trenes, hay personas que preferirían sacar toda su colección y ordenarla en una orden que a la población general no haría sentido. O también este niño con sus abanicos o ventiladores está jugando con ellos, pero no en una manera típica, más bien los pone en un sistema de organización que a él le agrada. También hay obsesiones o intereses fuertes en temas que no se colectan, pero hay personas, por ejemplo, que les encanta leer y ver películas y aprender más sobre ciertas guerras y hacen eso de por vida. Hay condiciones comórbidas que vienen mano en mano con el autismo. Algunos de estos son problemas gastrointestinales y deficiencias nutricionales. Esto puede pasar por la rigidez con que la persona con autismo prefiere su rutina
puede ser muy difícil introducir comidas nuevas o comidas más nutritivas y puede causar estreñimiento, dolor estomacal, reflujo o acidez, reducción inmunológica y sobre o bajo peso. También se ve que las personas con el autismo, o sea, la mitad hasta el 80% de niños con el autismo tienen desórdenes de sueño y les da dificultad dormirse y quedarse dormidos. Y aunque solo a 1 o 2% de la población general padece de ataques o convulsiones, 1/3 de las personas que tienen autismo padecen de ataques y convulsiones. También se ven en condiciones comórbidas con el autismo, condiciones que son mentales, por ejemplo, la ansiedad, el déficit de atención y hiperactividad, la depresión, que no solo se marca por tristeza, pero también por el desinterés en hacer actividades. Las personas con autismo tienen una probabilidad incrementada de ideación de suicidio y también de desorden bipolar, que es marcado por fluidos repentinos entre la felicidad y la energía y entre la depresión o el desinterés. Con el autismo vienen unos comportamientos problemáticos como los berrinches, la agresión, la autolesión, la destrucción de propiedad, huyendo, dando la contra, o es decir, no cooperar, y desvistiéndose. Se piensa que esto pasa por la dificultad que las personas con autismo tienen con la comunicación. Es posible que son sobreestimulados con su ambiente o con destrezas o habilidades sociales que se les pide que hagan, y cuando se les hace muy difícil o les causa angustia, en vez de poderlos comunicar, salen a través de comportamientos problemáticos. Hay muchos tratamientos, como habíamos mentado, lo más pronto que los tratamientos empiezan, los mejores resultados se van a dar. Por ejemplo, hay muchas terapias para ayudar a los niños a hablar, caminar e interactuar con los demás. Los tratamientos siempre son en equipo, son centrados en la familia, y en la familia le ayudan maestros, médicos, terapeutas y consejeros. La intervención temprana es para los niños menores de 3 años. Puede llamar a la intervención infantil temprana a este número para una evaluación gratuita. Son servicios de costo reducido o gratuitos. Se acepta el Medicaid y también otras aseguranzas, otros seguros de salud que pueda tener. Y para los niños menores de 3 años, esto se puede dar dentro de la casa. Para los niños mayores de 3 años está la intervención escolar. Esto es en adición de la evaluación médica. Cuando el niño empiece la escuela, hay que llamar a la escuela directamente para empezar la evaluación escolar. Esto le va a decir a la escuela cuáles servicios le van a hacer más bien al niño. Por ejemplo, a unos niños les va a ir más bien en una clase pequeña con otros niños como él y con más atención individual. A otros les va a ir más bien en una clase más grande o con compañeros de la población general, y a otros, aunque estén en estas clases más grandes, van a necesitar una atención individual del consejero, por ejemplo, con sus destrezas sociales. También estos servicios son completamente gratuitos y nunca se le va a pedir su estado de ciudadanía para cualquier intervención, porque son sistemas completamente diferentes. Aquí tenemos de nuevo a la doctora Temple Grandin. Como había dicho, ella es una gran defensora de las personas con autismo como ella, y ella dice que se necesitan todos tipos de mentes en la sociedad
y que a las personas con el autismo se tienen que integrar igual que a cualquier otra persona. Ella dice que las destrezas de pensamiento social deben ser directamente enseñadas a los niños y a los adultos con el autismo. Ella compara esto con los estudiantes que necesitan más ayuda en la lectura o en las matemáticas. Se les dan tutores en estas áreas. También a un niño con autismo que necesite ayuda con sus destrezas o habilidades sociales, se le puede dar un tutor para que le ayude con estas destrezas. Esto se puede tomar a cabo a través de las terapias de síntomas, por ejemplo, la terapia del habla para los retrasos del lenguaje. Aquí vemos a alguien enseñándole a un niño cómo pronunciar correctamente. También está el entrenamiento o capacitación de destrezas sociales. Como habíamos comentado, esto se puede hacer a través de un consejero en la escuela o ser parte del plan de educación del niño. También hay tratamientos para los síntomas causados por las enfermedades comórbidas, o sean corporales o mentales. Los niños pueden tomar, por ejemplo, medicinas para el reflujo estomacal o para su ansiedad o depresión. También pueden asistir a un psiquiatra para sus condiciones mentales. Hay varias terapias de destrezas. Por ejemplo, el ABA, aquí vemos las cifras deletreadas en inglés y en español, si gustan buscar más después. Quiere decir análisis de comportamiento aplicado. La meta del ABA es enseñarle a los niños a ser independientes y enseñarles habilidades que pueden usar para cuidarse todos los días. Por ejemplo, cómo ponerse la ropa, cómo usar cuchara, cómo sentarse en la escuela y poner atención. Y el CBI, la intervención, disculpen, y el ABA también tiene la segunda meta de mejorar los comportamientos problemáticos y usar en favor las palabras, por ejemplo, en vez de tener berrinches. El CBI, que quiere decir intervención cognitiva de comportamiento, es terapia del habla para las condiciones mentales como la ansiedad o la depresión y para enseñar métodos para que la persona pueda manejar los síntomas que tienen por estas condiciones. Y por último, tenemos varios recursos. Aquí vemos a Drive, que tenemos aquí en la Universidad de Virginia. Aquí va a encontrar seminarios virtuales, videos como este, actividades y investigaciones científicas en cual usted puede tomar parte para ayudarnos a aprender más sobre las personas con autismo y aprender cómo mejor servirles. Aquí tenemos una muestra de Drive. Puede buscar recursos y va a haber mapas que le diga dónde están en el estado de Virginia y usted puede usar para ver si se le va a hacer fácil llegar a los recursos. También tenemos aquí este folleto para un estudio que posiblemente le puede interesar participar. Es el proyecto de la doctora Dubé y estamos estudiando cómo mejorar las traducciones para los hispanohablantes. También tenemos aquí un enlace para la Universidad de Norte Carolina que tiene varios videos en español para enseñar sobre el autismo. Otra página que les puede ser útil es la de Autism Speaks. Tiene muchas guías en español. Aquí vemos una de las páginas. Y Friendship Circle, que tiene 12 recursos para los hispanohablantes. Y ya fue todo. Muchas gracias a todos que atendieron y estaríamos felices tomar sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Isabel. Qué tema muy interesante. Seguro que ha ayudado a nuestra audiencia aquí. Ahora vamos a discutir algunas preguntas
Les quiero recomendar que se puede darnos sus preguntas o consultas en el chat para que Isa puede contestarlas. Bueno, primero empezamos con cómo se diagnostica el autismo. Ok. Hay evaluaciones estandarizadas que hará su hijo. Es una evaluación de comportamiento, así que se juega con su hijo con una variedad de juguetes y hacen algunas actividades para ver cómo se comporta o cómo reacciona su hijo. También hacen una entrevista con la familia para ver cómo sus conductas son en la casa o cómo son en escuela. Así que como comentamos, va a ser un historial de conducta y también una observación de conducta. Muy bien. Bueno, otra pregunta. ¿Puede ser diferente el comportamiento de un niño que tiene autismo cuando está con la mamá o con el papá o con la maestra o con la terapeuta? Puede ser que se comuniquen diferente con otras personas. Sí, como mentamos, las necesidades y las características de una persona con autismo pueden cambiar no solo a lo largo de su vida, pero también dependiendo en qué ambiente está. Por ejemplo, si le tiene mucha confianza a su mamá, va a tener mejores destrezas o habilidades y ser más abierto con su mamá que, por ejemplo, con su maestra que acaba de conocer y posiblemente no sabe qué quiere su maestra de él. Así que posiblemente la maestra diga, este niño no habla y la mamá le diga, pues habla bastante en casa, no sé qué está pasando. Y algo que puede ayudar con esto son las terapias para ayudarle al niño a estar cómodo, no solo hablando en casa, pero también hablando en otros ambientes. Sí, verdad, sí. Otra pregunta, ¿cuáles son los profesionales que pueden dar un diagnóstico de autismo? Las personas que dan los diagnósticos de autismo incluyen los doctores del neurodesarrollo, los pediatras, también a veces los terapeutas. No sé si sabe más usted, doctora Dubey. Sí, bueno, generalmente debe ser una persona que tiene entrenamiento, educación, experiencia en el área de autismo, pero idealmente debe ser un equipo con una variedad de profesionales, entonces con personas que entienden muy bien la comunicación, personas que entienden muy bien la psicología, las actividades sensoriales, las experiencias sensoriales, pero generalmente será como una neuropediatra, perdón, o un psicólogo también. Sí. Otra pregunta, ¿dónde se puede conseguir terapia de habla si tiene un niño que necesita ayuda con eso? La terapia del habla, voy a retroceder en las páginas. Aquí tenemos otra vez la intervención infantil temprana. Este es un buen número para llamar, para que los conecten con terapeutas del habla. También si el niño ya está en la escuela va a proveer terapeutas si lo necesitan. Sí, y ese número es para el estado de Virginia, pero también les recomiendo, si no viven en Virginia, cada estado de los Estados Unidos tiene ese mismo programa. Se llama Early Intervention, o sea, intervención temprana, y se puede buscarlo en Google y el nombre de su estado para ver cuál es el número para su estado, para niños entre 0 y 3 años. Pero si es más de 3 años, es parte de la escuela, entonces puede llamar a su escuela de su vecindario para pedir
información sobre el programa de cuidado temprano, de escuela temprano, para niños entre 3 y 5 años. Sí, y el nombre de intervención temprana, la intervención quiere decir ayuda o apoyo, así que no solo dan un servicio, pero dan un rango de servicios dependiendo en qué va a necesitar el niño. Sí, entonces si necesita ayuda con su habla, pueden hacer una evaluación para ver eso y empezar con una terapeuta de habla. También hay terapeutas de habla que trabajan de manera privada y pueden comprar a los seguros médicos o a veces Medicaid. Entonces puede hacer eso también. Y también hay servicios, si está en el estado de Virginia, ese sitio allí, Autism Drive, tiene sugerencias de terapias y otros recursos para niños con autismo. Bueno. Otra pregunta, ¿cómo sabemos por qué las vacunas no causan el autismo? ¿Cómo sabemos? ¿Estamos seguros de eso? Sí, cuando salió ese reporte, las vacunas son tan beneficiales que a los científicos les causó mucho estrés que había reporte que causaba autismo, así que hubo muchas investigaciones para asegurarse que eso fuera verdad, pero se descubrió que el científico que dijo que las vacunas causaron el autismo estaba mintiendo y manipuló sus datos para poderse publicar, y después de descubrir que había manipulado esos datos se le quitó el doctorado y ya no está trabajando en eso. Y todos los estudios que se hicieron en las vacunas vieron que no había relación de las vacunas con el autismo. Más bien el riesgo del autismo empieza muy temprano hasta antes del nacimiento. Esto es antes de cualquier vacuna, y nos dice que el riesgo del autismo no está conectado a las vacunas. Muy bien. Bueno, no veo que hay otras preguntas y creo que ya pasamos por los 45 minutos. Entonces, gracias por venir a nuestra presentación el día de hoy. Esperamos verlos a todos en la próxima presentación. La voy a dar yo y voy a hablar sobre el estrés de las madres y de los padres que tienen niños con autismo. ¿Por qué pensar en eso? ¿Cómo manejarlo? Va a ser el 30 de junio a la misma hora, a las 10 de la mañana. Puede registrarse en el enlace, voy a añadirlo al chat en un segundito, o puede mandar un correo a la dirección que voy a dar ahí también. También estamos en Facebook, @autismva, y en línea en nuestro sitio, el enlace estará abajo también. Y muchas gracias otra vez a Isa, nuestra presentadora, y a nuestra audiencia. Les agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes.